Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por acompañarnos en este podcast. Yo soy Alberto Gamaliel Reyes Mata y me acompaña mi amigo Salatiel y Nostroza. Y hoy el tema es Dios Dios ha diseñado la música para su adoración. Dios ha diseñado la música para su adoración. Y eso es muy importante cuando nosotros estamos haciendo música para honra y gloria a Dios. Voy a permitirme leer un capítulo, un versículo de palabra de Dios que está en Proverbios 18:21 y nos dice el rey Salomón así: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Vemos aquí cómo el rey Salomón nos está enseñando que con nuestra boca podemos maldecir y con nuestra boca podemos bendecir. Entonces es algo importante cuando cantamos. ¿Estamos cantando a Dios o estamos cantando al enemigo? Entonces, dice aquí que las palabras prudentes traen vida. Dice, y las palabras perversas o excesivas producen muerte, ¿verdad? Entonces, por eso es importante, ¿verdad? O sea, saber que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. O sea, lo que decimos, ¿verdad? Lo que hablamos, palabras prudentes o palabras pues malas, palabras perversas. Así es. Yo pienso que afecta mucho la música a las personas. Cuando nosotros empezamos, la música es muy sensible a nuestro ser, a nuestro cuerpo. Dicen que el cuerpo es 80% agua. Entonces el agua al momento de oír, de poner un vaso de agua con un bajo, empieza la agua a moverse. Empieza a moverse y da unas frecuencias. Entonces nosotros somos muy rítmicos. Entonces empezamos a mover. La música afecta nuestros sentimientos. Afecta nuestros sentimientos. La música no le pide permiso al oyente para afectarnos. Entonces es algo como la música afecta nuestro oído y nuestros sentidos. Sí, es como un medio por el cual podemos transmitir un mensaje, ¿verdad? Sí. La música a todos se nos transmite nuestras emociones, nuestro sentimiento, y estamos captando el mensaje, que es la letra, ¿verdad? Uh-huh. Estamos captándola. Y de hecho, ahorita que hablas de eso, hoy fui a un supermercado, ¿verdad? Que hay aquí en Palau. Y hay música, ¿verdad? O sea, uno va comprando sus cosas y escucha la música que está. Y estaba una canción muy famosa, no voy a decir cuál, pero estaba muy famosa y muy pegajosa. Ya murió esa artista, esa cantante que todo el mundo la conoce, ¿no? Y sus canciones fueron muy populares y siguen siendo, o sea, a pesar de que ya falleció. Entonces, estando ahí, como que genera un ambiente, ¿no? Es un ambiente de que hasta empiezas a cantar, ¿no? Me pasó ahora, ¿no? Entonces ya salgo de ahí y ya se me olvidó y ya las cosas, pero estando ahí, uno como que se involucra, o sea, la música misma lo envuelve y ya empieza uno a cantar o a hacer movimientos, como tú dices, a mover el pie, la mano, o a querer bailar, pues, o sea, está en nuestra naturaleza. Pero sí, se nos contagia, ¿verdad? O sea, crea un ambiente. Si aquí hubiera música, hubiera un ambiente, ¿verdad? Diferente, dependiendo de cuáles sean los ambientes. De hecho, en los supermercados ponen música, bueno, en supermercados Soriana, en sucursales grandes, ponen música tranquila para que tú vayas tranquilamente escogiendo la comida, para que no vayas a prisa. Entonces, ¿cómo afecta nuestros sentidos, ¿verdad? Nuestros sentidos se afectan. De hecho, cuando también vamos a un lugar y estamos comiendo, cuando hay música fuerte o música rápida, estamos comiendo bien rápido.
Y cuando hay una música relajante, estamos disfrutando la comida. Entonces afecta mucho la música. Y en la iglesia es igual. En la iglesia es igual. Afectamos con con la música. Como líderes de música, afectamos al hermano, a la iglesia, ¿verdad? Transmitimos lo que queremos decir, ¿verdad? Lo que Dios queremos hacer, ¿verdad? Lo que Dios nos llamó a hacer, ¿verdad? Y transmitimos por medio de la música. Entonces, cuando empezamos en el culto a tocar himnos muy solemnes, pues empiezan los hermanos, ¿verdad? A cantar con una canción con una alegría, ¿verdad? Entonces vemos cómo Dios también se manifiesta en la música, cómo Dios se manifiesta. Dice que él menciona que el 50% de nosotros nos afecta por el sentido, por el oído. Nos afecta mucho el oír la música. El 50% del oído escuchamos y nos afecta y decimos, wow, esta música, como decías, la música esta está pegajosa, y empiezas y me ha pasado en iglesias, terminamos el culto y salimos y voy con la última canción con la que nos despedimos. Entonces ahí voy, hasta llego aquí a la casa y me pongo a cantarla. Entonces afectan nuestras emociones, afectan nuestros sentimientos. De hecho, cuando nosotros oímos una canción que es significativa para nuestra vida, nos traslada, ¿verdad? A un momento de nuestra vida especial. Yo me acuerdo con mi abuelo, ¿verdad? En los himnos, y mi abuelo y mi abuela eran muchos de cantar los himnos. Y escucho un himno y me acuerdo de mi abuelo, me acuerdo de mi abuela cuando cantaban. Voy por la calle y escucho una canción que me lleva a la época de mi secundaria, cuando yo estaba en la secundaria, o cuando andaba de novio con mi esposa. O sea, sentimos esa conexión en la radio. De repente voy en la radio y esa canción yo la canté porque yo andaba en una rondalla, en la rondalla de la secundaria, esa canción. Entonces vemos cómo afecta nuestros sentimientos, mis sentimientos. Entonces es muy importante eso. Y eso me lleva a lo que hacía David con Saúl. Hacía David con Saúl, que David tocaba el arpa y llegaba a tocar con Saúl, y Saúl se calmaba. Saúl se relajaba por medio de la música. Cómo la música transmite a nuestros sentidos, a nuestro cuerpo, y nos da, depende de la música, nos da paz. Por medio de la música nos da ansiedad. En una ocasión andaba en Gutiérrez y yo andaba, no me acuerdo, andaba comprando el mandado, y yo 2 veces le dije a la cajera, no pueden quitar la música, estaba muy alta, y salí aturdido porque estaba demasiado alta, eran cumbias, y ay no, y entonces ya salí muy, muy aturdido. Ese día sí fue muy aturdido para mi vida. Entonces la música afecta nuestros sentidos, afecta nuestro ser, nuestros sentidos, nuestros sentimientos. Así es. Y ahorita que dices de David, bueno, que la historia dice que Saúl se había apartado, ¿verdad? de Dios, había desobedecido a Dios, y que un espíritu malo de parte de Dios lo atormentaba. Entonces le buscaron, por eso encontraron a David. Y David, cuando tocaba el arpa, el espíritu se iba, o sea, se calmaba. Y dice en el versículo 1 Crónicas 25, perdón, 1 Samuel 16:23, dice: y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. O sea, aquí hablamos también, ya que no solo a nivel emocional, ¿verdad? Sino que a nivel espiritual.
O sea, ya lo traslada a un nivel espiritual donde claramente un espíritu malo, ¿verdad? Que de parte de Dios venía sobre Saúl, y David era alguien que sabía tocar el arpa, y ese espíritu malo se iba, o sea, tenía alivio Saúl, porque eso pasa ahora, por ejemplo, en la iglesia, ¿no? Que no solo a nivel emocional, no solo es música, mira qué hermosa melodía, no, sino que también, o sea, es parte de, ¿verdad? Es parte de la música, que sea emocionalmente aceptada en nosotros, pero también causa un efecto espiritual. O sea, David decía que, la Biblia dice que David tocaba el arpa con su mano, ¿verdad? Entonces, igual hay músicos en nuestras iglesias, hay músicos donde quiera. A veces nos preguntaban de que, bueno, ¿cuál es la diferencia entre un músico que no conoce a Dios? Porque dice la Biblia que Jehová estaba con David. O sea, menciona cualidades, dice que era hermoso, era prudente en palabras, y Jehová estaba con él. O sea, esa era la diferencia, esa es la diferencia entre alguien que Dios no está con él y que puede tocar en cualquier parte y no pasa nada más que de provocar, amenizar y provocar un ambiente donde todos canten. Pero David, dice la Biblia que Jehová estaba con él. Entonces, cuando Dios está con nosotros, en la iglesia, en cualquier lugar que nosotros vayamos, así como con David, así Dios también va a hacer esa misma acción que hacía sobre Saúl. Vamos a dar alivio a los hermanos. Si algún hermano viene atormentado por un espíritu, va a pasar lo mismo si Dios está con nosotros, claro. Entonces, hay que resaltar esas cualidades. Sí, cuando Dios respalda, ¿verdad? O sea, vemos cómo Dios respalda la alabanza, ¿verdad? La adoración, o sea, no solamente la adoración es ir y cantar, ¿verdad? La adoración debe estar siempre en nuestro diario vivir, ¿verdad? No solamente adoramos cantando, no solamente adoramos aplaudiendo o saliendo música, no solamente la música, no necesariamente necesitamos la música para adorar a Dios. Entonces podemos adorar a Dios en la oración, podemos adorar a Dios en la obediencia, podemos adorar a Dios en la lectura bíblica. Entonces, ¿cómo está ese de adoración? Está equivocado el concepto de adoración llevado a la música. Sí, porque por ejemplo dicen unos, bueno, los cantos de alabanza son los rápidos, sí, y los cantos de adoración son los lentos, los que sí, con un teclado, con una guitarra, o a veces sin instrumentos, con puras voces. Pero como tú dices, la adoración es todo un tema muy profundo que la Biblia nos marca. A mí también me mueve mucho porque la adoración ya involucra de todo, ¿no? Espíritu, alma y cuerpo. Así es. O sea, todo entero, así como Dios nos decía, o sea, que Él quiere todo. Él quiere todo, no quiere una parte, no quiere que estemos cantando y con nuestra mente en otra parte. En la olla de los frijoles. Ándale, digo, a todos nos ha pasado, a mí me pasaba mucho que yo estaba en el templo cuando todavía no conocía a Dios, ¿verdad? Estaba en el templo y yo ya quería salir porque yo ya estaba pensando en que iba a ir a la plaza, o sea, sí. Mi cuerpo estaba ahí, pero mi corazón estaba allá. Sí, o sea, es cierto. Y pues Dios lo ve todo, ¿no? Tal vez los hermanos ahí, bueno, pero la adoración es rendirnos todos, o sea, estar en espíritu, alma y cuerpo ahí presente, de aquí estoy, Señor, o sea, eso es, y mucho más, ¿no? Mucho más es la adoración, por poner, por decir algo, ¿verdad? Sí, y de hecho, la música, como decíamos, la música nos mueve nuestros sentidos. Yo me acuerdo, yo he llorado en una melodía sin letra y te llega al corazón, te llega a tu vida y lloras, ¿verdad? Porque llegan mis sentimientos. Cuando esa letra, esa música no es para adorar a Dios, ¿verdad? Entonces sí he llorado con música secular que llega a mi vida. Pero también me he llorado con la música música cristiana que llega a mi vida, ¿verdad? Entonces maneja mucho los sentimientos, los sentimientos de cada uno de nosotros. Entonces por eso hay que
saber llevar, como líderes de alabanza, saber llevar hacia donde, a la iglesia, saberlo llevar a una adoración genuina, ¿sí? A una adoración que Dios quiere, que como dijiste, en cuerpo, alma y espíritu, o sea, que sea algo que no sea solamente emocionalismo, sino que hay que definirlo con todo mi ser, ¿verdad? Es algo inexplicable, ¿verdad? Como de adorar a Dios con todo mi ser. Y es que es el mandamiento, por ejemplo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, o sea, es parte de amar a Dios, o sea, no puedo yo decir que amo a Dios y hago otras cosas que son lo contrario, que lo niegue. De hecho, ahí donde dice con la mujer samaritana, de que dice, Sí. necesito adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Entonces, es algo que impacta nuestras vidas, ¿verdad? Porque más que nada en espíritu y en verdad es lo que está mencionando Jesucristo, ¿verdad? Estoy buscando verdaderos adoradores que adoren a Dios en espíritu y en verdad. Y eso es una vara alta. O sea, es una vara alta porque manejamos muchas emociones, somos sentimentales, somos emocionalistas. Entonces, hay que diferenciarlo, no podemos separarlo porque es parte de nosotros como seres humanos, como hombres. Pero sí podemos en esa emoción estar en espíritu y en verdad. De verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Entonces vemos cómo la alabanza impacta a nuestras vidas, impacta a impacta nuestros sentidos. Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad, ¿verdad? Por eso Dios escoge, ¿verdad? Dios ahí en Segunda de Crónicas, como Dios habla. En Primera de Crónicas traías 25. Primera de Crónicas 25, cómo Dios escoge, cómo el rey David escoge a estos hombres descendientes de Asaf. Si lo quieres leer. Dice distribución de músicos y cantores. Dice asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, Emán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio. Aquí dice hombres idóneos. Entonces es una vara alta, no porque sepas tocar la guitarra, un instrumento fascinante al 100, quiere decir que eres idóneo. Es como alguien para un trabajo, ¿no? O sea, que dice que tú eres la persona idónea para este trabajo. Puede venir a pedir otro trabajo, pero no ven las cualidades, o sea, no cumple las cualidades que se requieren para cumplir ese trabajo. Y aquí dice David que eran hombres idóneos para la obra de su ministerio. O sea, eran hombres que verdaderamente servían. O sea, en el sentido de funcionar, o sea, funcionaban, sirven estas personas para este trabajo, para este ministerio. O sea, es un trabajo, ¿verdad? Para este trabajo. Yo creo había ahí algunos puntos que David veía las cualidades, ¿verdad? Yo pienso que había algunos puntos específicos para escoger a estos hombres. No los escogía al azar, no los escogía nomás, no, ves que tú tienes los ojos verdes, vente, no, o porque tú tocas bien bonito. Es como cuando nosotros me han hecho la pregunta, ¿tú subirías a alguien a tocar que no sea cristiano, que no tenga fruto de arrepentimiento? Pues para mí yo no subiría, yo no lo haría. ¿Por qué? Porque pues, no tiene principalmente, a lo mejor no tiene a Dios en su corazón. Debe haber un fruto de su arrepentimiento, debe haber unos lineamientos ahí. Entonces es algo importante en la adoración. Sí,
es muy importante porque pues es un lugar pues sagrado, ¿verdad? Es algo de respeto. Sabemos que si tenemos respeto a Dios, pues no vamos a hacer esas cosas, ¿verdad? No vamos a andar haciendo eso. Y como tú decías, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre alguien que predica la palabra del Señor y una persona que habla todo menos de Dios, o que no le importa Dios? Simplemente, pues no vas a subir a una persona así a hablar en la casa de Dios, porque de hecho el siguiente versículo habla de lo que pasó en la casa de Dios, ¿verdad? Cuando Salomón construyó el templo, ¿qué es lo que pasó? ¿Verdad? Entonces, en el templo se va a adorar a Dios, se va a alabar a Dios, se va a cantarle a Dios, o sea, todo es a Dios, es una adoración completa. Y ahí es donde, ahí así es Segunda de Crónicas, si quieres. Segunda de Crónicas 13, 5:13 dice, cuando sonaban pues las trompetas y cantaban cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podía los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Qué bonito, ¿eh? Cómo Dios se manifiesta en su adoración. Cómo Dios se manifiesta. Entonces, esto me lleva mucho a cuando nosotros adoramos, cantamos en la iglesia, y muchas veces nos perdemos. Decimos, es que voy a cantar estas canciones, estos cantos, para alcanzar a aquella persona para Cristo. Y ese no es el objetivo. El objetivo es adorar a Dios. El objetivo es hacia arriba. Por consecuencia, Dios en su misericordia vamos a alcanzar a alguien por la medio de la música. A lo mejor vamos a ministrar a alguien por medio de la música, pero la música es hacia arriba. La adoración es hacia arriba, en vertical. Sí, de hecho, ya ves que en Romanos dice que, dice Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Dice, no me avergüenzo del evangelio, ¿verdad? Porque es poder de Dios. O sea, el poder de Dios. Al evangelio son las buenas noticias, ¿no? Entonces decía la Biblia dice, en realidad lo que tiene el poder es el evangelio, sí, pero es el Espíritu Santo a través del evangelio que convence a la persona de pecado. Es Dios mismo. Entonces a veces nosotros queremos hacer el papel de Dios, ¿verdad? De que, no, es que mira, yo voy a convencerlo. No, nosotros no vamos a convencer a nadie. Es Dios el que convence a la persona, así como nos convenció a nosotros, fue Dios, ¿verdad? Entonces, como tú dices, nosotros vamos a adorar y cantar, y en su misericordia Dios lo va a alcanzar. Exacto. Dios va a hablar a su vida. Sí. O sea, Dios es el que hace la obra, no nosotros. Nosotros adoramos, cantamos, alabamos, como aquí dice, con música, y cantamos a Jehová. ¿Y por qué? Porque estamos en la casa de Jehová, estamos en la casa de Dios, ¿verdad? Entonces, por eso tú decías, hay un orden. El orden es hacia arriba. Hacia arriba. Sí, y yo creo que es lo más importante. Como líderes de alabanza, o como en el ministerio de alabanza, lo más importante es saber hacia dónde va la adoración, hacia dónde va la música que estoy tocando, hacia dónde va el canto. No va a los hermanos. No va al pastor, no va a los jóvenes. Muchas veces nos equivocamos. Es que es un congreso de jóvenes.
hay que tocar de acuerdo a la moda. Sí, y lo he visto mucho de, no, ahora son jóvenes, vamos a tocar rap, vamos a tocar serreño. Oye, entonces, espérate, para que les guste que ellos se emocionen, ¿no? La adoración va hacia Dios primeramente. Entonces, es algo que debemos de hacerlo. Si va hacia Dios, debemos de hacerlo bien hecho. Bien hecho, porque eso es lo más importante. Muchas veces lo hacemos al ahí se va. Entonces, debemos de estar pensando, este canto no va para, ni siquiera para la iglesia, es para Dios. Entonces, y qué bonito es, fíjate, ahora en el culto del domingo, Ajá. me tocó, nos tocó tocar el canto, no me acuerdo, se me fue el nombre. Pero nos tocó tocar un canto que empieza, nosotros lo empezamos con la pura voz. Y empezó un hermano a tocar con la pura voz, a cantar con la pura voz. Y empezó la iglesia a cantarlo, porque ya se lo sabía. Y empezó la iglesia a cantarlo. Qué hermoso se oía sin música. Qué hermoso sin melodía. Se oía la iglesia adorando a Dios. Entonces, qué hermoso es cuando la iglesia aprende no solamente cantar para oírme mejor, sino cantar adorando a Dios. Entonces, eso es algo hermoso. Entonces, a mí me emocionó mucho ir a la iglesia, porque realmente lo que estamos con nuestros dones es para beneficio de la iglesia. Con nuestros dones estamos beneficiando, es para el crecimiento de la iglesia. Entonces, si nosotros tenemos ese don de tocar y alabar a Dios, es adorar a Dios para beneficio de la iglesia. Sí, es algo que va conectado, ¿verdad? Sí. Así es. Entonces vemos, vemos también, ¿verdad? Cómo afecta la música en nuestras vidas. Yo tengo familia que les encanta cantar. Les encanta cantar, cantan hasta por los codos. Cantan hasta por los codos. Uno de ellos es mi tío José, se llama. Mi tío es San Antonio de las Alazanas. Él le encanta, le fascina cantar. De hecho, cuando nos reunimos, estamos cantando porque a él le gusta cantar. Y le preguntaba, ¿cuál es su himno favorito? Y él cantaba himnos, muchos himnos. Y tengo un hermano que le fascina cantar también. Mi hermano es su don. Y también es su don. Y también y le fascina. Fíjate que yo crecí en una iglesia bautista. Una iglesia bautista muy como conservadora. Y me acuerdo que yo los himnos me los sé, los himnos me los sé, algunos de memoria, algunos me recuerdan y digo, es este, y me los sé de memoria, pero tienen que recordármelos porque se me olvida la letra bien rápido. Y me acuerdo que tengo un tío que cantaba como tenor, con una voz gruesa y me gustaba mucho escucharlo y movía el sentimiento, ¿verdad? El sentimiento, y me gustaba mucho escucharlo cómo cantaba porque tenía un vocerrón grueso. Entonces cantaba muy recio. Mi abuela canta también muy recio y me encanta escucharla. ¿Por qué? Porque lleva mis sentimientos. Pero también con esos sentimientos podemos alabar a Dios, que ese canto sea hacia arriba, hacia Dios. Sí es. Yo sé que ya hemos hablado un poquito de los dones, pero no está más decir, tú sabes cuando alguien tiene el don de cantar, ¿verdad? Que dices, Sí. híjole, qué bonito canto. O sea, yo no puedo cantar así tan bonito. Es más, me gustaría, seguir escuchando a la hermana cantar, ¿verdad? Sí. Porque, o al hermano cantar, y, ¿sabes? A veces, aunque no sepamos cantar, ¿sí me entiendes? Que no tenemos ese don que dices, tú no sabes que no tenemos el don de cantar,
pero canto, o sea, ¿por qué? Porque sale de mi interior, o sea, yo le canto a Dios, o sea, no me importa si canto feo o canto bonito, tengo el don o no tengo el don. O sea, yo le canto al Señor. Qué bonito es escuchar a las personas que tienen el don. O sea, que dices, wow, qué hermoso. O sea, escuchar cantar a esa persona me llega, o sea, qué bonito, ¿verdad? Lo puede estar escuchando mucho tiempo. Pero uno también, si no tiene el don, uno canta porque ama a Dios, o sea, simplemente porque le llena, o sea, es beneficio para nosotros el cantar, el alabar a Dios, el exaltar a Dios. Aquí dice, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Amén. Entonces, ese es el objetivo, ¿verdad? Sí, cuando es como cuando nosotros vamos a una iglesia y ahí están todos los instrumentos, todos sabidos por haber. Pero no hay una entrega, o sea, estamos cantando hacia la audiencia. Entonces, pues, se da cuenta que es un concierto. Sí, estoy cantando para que me oigan. Entonces ya entra el sentir del ser humano, ¿verdad? Pero, y se oye bien bonito y decimos, wow, qué padre se oye, pero no va directo a Dios. Entonces, y voy a otra iglesia que no tiene ningún instrumento y que tocan y que cantan a capela y están cantando a capela y se oye feo la voz, pero lo hacen con entendimiento, lo hacen con ¿cómo le digo? Con entendimiento, lo hacen adorando a Dios y es un olor fragante a Dios. Entonces vemos la diferencia, ¿verdad? No importa si tú estás cantando con todos los instrumentos, si no va dirigido a Dios, son solamente ruido. Pero si es realmente lo que tú estás cantando con el entendimiento y va dirigido a Dios, y primeramente, que es que debe ser primeramente la adoración llevada hacia Cristo, va a ser un olor fragante hacia Dios. Así es. Sí. Entonces, cuando hablábamos sobre que ¿cómo se llama? Se me fue. Cuando nosotros, dice la Biblia que hablemos entre nosotros, ¿verdad? Con salmos, con himnos y cánticos espirituales. ¿Por qué dice que con salmos? Ahorita leíamos, ¿verdad? Que ellos, aquí decían que alababan al Señor y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. O sea, era el objetivo, o sea, todos ellos decían, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Y en los salmos encontramos muchas esas frases, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Entonces, por eso la Biblia misma nos dice, es que hablen entre ustedes en salmos, o sea, con himnos, con cánticos espirituales. Con acción de gracias. Acción de gracias. Y todos los salmos están llenos de diciendo, alma mía, bendice Jehová. Alma mía, bendice Jehová. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no te olvides ninguno de sus beneficios. Y le podemos seguir con mucho de ese canto. Entonces, algunos dicen, gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. O sea, nos da las herramientas para saber cómo alabar a Dios, cómo dirigirnos a Dios. Porque muchas de las veces, híjoles, ¿cómo le hago, verdad? O sea, ¿cómo? Leamos salmos, principalmente, que son cantos dirigidos a Dios. O sea, gracias Dios te damos, Dios es conocido. O sea, siempre todos hacia Dios. Siempre el reconocimiento, siempre todo es la alabanza a Dios. Con mi voz clamé a Dios. O sea, está lleno de ejemplos, está lleno de alabanzas ahí. Sí, lo que me llama mucho la atención de los salmos es que muchos salmos están escritos cuando dices, oh, alma mía, alaba a Dios, y está contento y está feliz, ¿verdad? Porque está lleno del Espíritu Santo, está lleno de Dios. Y muchas veces de los salmos también está alabando a Dios en problemas, en dificultades, en angustias. Entonces, y está alabando a Dios. Muchas veces nos sentimos así, como, y ahora no tengo ganas de ir a la iglesia porque me siento fatal.
una pérdida de un ser querido, una pérdida material, no sé, problemas de este mundo, y te sientes fatal, pero aún ahí está la alabanza hacia Dios. Y yo recuerdo a David en el Salmo 51 y dice, el rey David había pecado contra Dios, y dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Entonces aquí estaba diciendo, te he fallado, estoy triste porque te he fallado, estoy desilusionado, pero aún así reconozco que tú eres Dios. Entonces hay veces que nos sentimos tristes, y en lugar de decir, no, poner una barrera, es que no quiero, es decir, quiero alabar al Dios, porque ese es tener fe, eso es tener convicción de que Dios va a estar ahí. Entonces, eso llena de alegría, porque la fidelidad de Dios es eterna. A pesar de los momentos que estoy pasando, a pesar de las dificultades, a pesar del problema, a pesar del fracaso, a pesar de que he fallado, Dios está ahí. Entonces, no solamente se alaba a Dios cuando hay alegría, no solamente se alaba a Dios cuando estamos regocijados de gozo, sino también se alaba a Dios en las tristezas. Me acuerdo mucho cuando falleció mi abuelo, y yo me acuerdo mucho esa vez que falleció y nos dan ¿cómo se llama? La llamada, oye, ya falleció. Y te quedas triste, ¿verdad? Porque es un ser querido. Entonces yo me acuerdo ese día que mi abuela se estaba bañando ese día, y salió del baño. ¿Qué pasó? Ya falleció mi abuelo. Y nos abrazó, a mi madre, a mí, no me acuerdo si estaba mi hermano, nos abrazó y hicimos una rueda, abrazados, llorando, porque teníamos sentimientos, ¿verdad?, de que ya no lo íbamos a ver, de que ya había fallecido, pero a pesar de eso, ahí en ese sentimiento de falta, de tristeza, en ese sentimiento mi abuela oró. Y oró con una convicción de alegría, diciendo, gracias Dios por ahí estamos adorando a Dios y diciendo, gracias Dios por estos años que nos permitiste tenerlo en nuestra vida, por las enseñanzas que tú permitiste darnos por medio de Él. Entonces fue de alegría, estábamos tristes, pero era una oración donde estábamos adorando a Dios por lo que Dios había hecho en la vida de mi abuelo y en la vida de nosotros. Entonces ahí entra la convicción, ¿a quién estamos adorando? ¿A quién estamos dando la honra y la gloria? Entonces es algo hermoso cuando en todo tiempo, dice la palabra de Dios, en todo tiempo alaba a Jehová. Sí, bendeciré a Jehová en todo tiempo, el Salmo 34. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Jehová, bueno, empieza a decir muchas cosas, pero dice, sí es. Y eso es muy importante, fíjate, yo me llevo eso, que a pesar de que todos hemos estado tristes, alegres, de muchas situaciones, pero es muy importante eso que dices, aún cuando me siento triste, es decirle a mi alma, bendice alma mía, Jehová, ¿por qué te abates, oh alma mía? Y te turbas dentro de mí. O sea, David se sentía igual que nosotros. O sea, sí. Un alma abatida es un alma triste, un alma deprimida, un alma que, por los mismos sentimientos, como tú dices, a lo mejor impotencia de no poder hacer algo, o que no está en nuestras manos, nuestra alma se aflige, ¿verdad? Pero como tú dices, bendice, o sea, empezamos a alabar a Dios y nos sentimos mejor, ¿verdad? Sí, nos empezamos a sentir, nuestra alma empieza a sentirse mejor. Así es. Entonces, Dios diseñó la música para su adoración. Habla Ezequiel de un ángel de luz. Habla Ezequiel de un ángel de luz que, lucero, dice
de la mañana. Ese ángel de luz era el encargado de la música. Era el encargado de llevar adoración a Dios. De tocar los instrumentos. Tocaba címbalos, tocaba tambores, tocaba muchos instrumentos. Yo digo que es un máster en la música, un maestro de la música. Porque Dios le dio ese don. Le dio los principales para encargado de la adoración. Pero su error fue querer ser igual a Dios. Y Dios lo desterró. Querer ser igual que Dios. Entonces, ¿a dónde voy con esto? La música también la usa Satanás para que nosotros nos alejemos de Dios. Nos alejemos de Cristo. Entonces, vemos a alguien disfrazado. Entonces lo vemos en la música secular. Como ángel de luz. Sí, en la música secular vemos cómo también nos afecta sentimentalmente. Hace poquito, yo creo en noviembre, hicieron un concierto, no me acuerdo del artista. Un concierto, de hecho la entrada del concierto era una calavera, unas manos de calavera, el cráneo. Entonces entraban a otra dimensión, decían. Entonces ahí murieron 8 personas en ese concierto. Y dicen, estaba viendo un reportaje donde al empezar el concierto, pusieron antorchas, 8 antorchas levantadas hacia arriba. El escenario era una cruz invertida, o sea, era una música que no era de Dios, eran sacrificios. Ahí realmente hizo sacrificios en ese concierto. Entonces, por eso la música hay que tener cuidado. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Entonces, por eso dice, cantar con entendimiento, con el entendimiento. Entonces, muchas veces tenemos que ver lo que estamos cantando, lo que estamos haciendo. Sí, y aparte la corriente de este mundo sabemos por quién está controlada, ¿verdad? Eso es por Satanás, por el reino de las tinieblas, Sí. que quiere meter la música, a través de la música, o los mensajes que ya escuchamos, o sea, que a veces se nos hace ya como que normal, ¿no? Escuchar de tanto que oímos tantas cosas de sexualidad, sobre todo explícito, y entre otras, ¿no? O sea, como tú dices, sí he visto que algunos artistas, sobre todo los de rock, ¿no? Sobre todo ese género que hacen este tipo de adoración a Satanás. Sí. Me acuerdo que en la tentación de Jesús, el Satanás le dice a Jesús, si tú postrado me adorares, yo te daré todos los reinos de la tierra. Si me adoras. Uh-huh. O sea, él quiere la adoración. ¿Por qué? Pues quiere ser como Dios, ¿no? Exacto. Por eso Dios lo envió. Y quiere imitar lo que Dios estableció. Así es. Entonces, hay que tener cuidado porque muchas veces se introduce la música, que dices, no, es que es música cristiana, pero no va conforme a la palabra de Dios. No va conforme a lo que la palabra de Dios dice. Sí, está muy bonita, a lo mejor está dedicada a Dios, pero en su letra no va de acuerdo como lo que Dios dice, ¿verdad? Entonces hay una artista cristiana, ¿verdad? que la escucho y que la he escuchado, o sea, no la frecuento, ¿verdad? Pero sí la he escuchado y me pongo a pensar lo que dice la canción y no va conforme a la palabra de Dios. O sea, y hay que tener discernimiento y sabiduría. Esa canción no está conforme a la palabra de Dios. Entonces, como líderes debemos estar atentos a lo que estamos cantando, a lo que estamos llevando a la iglesia. ¿Para qué? Para que los hermanos canten. Porque debemos estar conectados, como decía un pastor,
el líder de alabanza debe estar conectado con él, el pastor muy conectado, para que lo que cantemos esté conforme al púlpito, conforme a la doctrina que se está enseñando. Sí, porque por ejemplo, no sé si tú has visto o conocido personas que tienen, pueden tocar, pueden cantar y cantan muy bien y todo eso, pero una cosa es, por ejemplo, ministrar, o sea, como aquí lo veíamos que David escogió personas para ministrar, o sea, servir al mismo pueblo, y una cosa es ministrar a Dios, y otra cosa es nada más, subir y que ni te importe ministrar como los hijos de Elí, ¿no? Como Ofni y Finés, ellos ministraban, sí, pero ¿qué hacían? Se tenían relaciones sexuales con todas las que y mujeres que iban ahí, no les importaba a Dios, Sí. no les importaba. ¿Y qué les pasó? Pasó juicio a él y a su padre por no haber corregido a sus hijos, ¿no? Entonces, yo he visto muchas personas, que han ministrado a Dios y que de repente se apartan del Señor y ahora están cantando canciones del mundo, están cantando canciones, es que, ¿por qué? Porque ellos dicen, no, es que son canciones románticas y que no sé qué, y por eso, pero el propósito no es de que, tú cantes canciones que simplemente llegan a una emoción efímera, o sea, es en el momento y se acaba y ya, sino que trascienda en lo eterno, o sea, que trascienda en lo de Dios, o sea, porque eso va mucho más allá de una emoción, eso va mucho más allá, va en algo espiritual, o sea, en algo que Dios va a hacer en tu vida, algo que va a transformar la vida de una persona. Es como ahorita decíamos, la verdad tiene mucho poder, mucho potencial en la música, porque llega, o sea, tiene la capacidad de llegar al alma y donde Dios hace la obra en nosotros, donde Dios empieza a transformarnos y a regenerarnos y a hacer toda la obra redentora en nuestras vidas. De hecho, con nosotros la música, cuando empezamos el culto, empezamos con música. Y empezamos a la hora de la adoración y luego la predicación. Ajá. Entonces es algo para preparar los sentimientos también y prepararnos para lo que Dios dice, ¿verdad? Entonces muchas veces lo hacen así para el orden del culto, para preparar sentimentalmente, y luego viene la palabra y preparar espiritualmente a las personas. Entonces es algo especial la música, es algo importante. La música en la iglesia, Dios diseñó la música para la adoración, ¿sí? No confundamos. Entonces, la música está hecha para adorar a Dios, ¿sí? Y la adoración está hecho para la música. O sea, es un complemento. Ni una es más, ni una es menos. Es un complemento. Siempre Dios habla de un ¿cómo se llama? Un equilibrio. Dios siempre que veo esto, veo un equilibrio. Por ejemplo, los dones, hablamos de los dones, el fruto del Espíritu debe estar con tu don en equilibrio. Fíjate, tú has escuchado el testimonio de Cristín Di Clario. Ella dice que tenía una vida desordenada, ¿no? Y cantaba, tenía el don, ¿no? Pero dice que ella un día Dios le habló, le dijo a través de un hermano, le dijo, tienes dos opciones. Dice, o tienes la opción de, sí vas a ser famosa, todo el mundo te va a conocer y todo, pero yo no voy a estar en tu vida. O sea, vas a estar lejos de mí siempre, pero vas a ser famosa y todo lo que tú quieras. O que yo esté contigo. Dice que esté contigo y me vas a adorar a mí, o sea, te vas a entregar a mí. Tienes esas dos opciones, tú elige la que tú quieras. Entonces dijo, no, pues yo prefiero tu presencia. Dijo, yo prefiero tener tu presencia. Dice, porque tener todo, dice, y sin tu presencia, o sea, sin que tú estés ahí conmigo, pues yo creo que va a ser muy feo, muy horrible. Entonces ella cuenta eso, dice
que ella eligió esa opción, pero que Dios le habló muy claro. Después de tener una vida doble que solamente Dios la conocía, Dios le dijo, ya basta, tienes que elegir. O sigues en tu rollo, pero lejos de mí, vas a estar allá, lejos de mí, o vas a estar conmigo. Dijo, pero tienes que decidir ahora, en este momento, elige. Entonces dice ella que hizo esa decisión. Yo creo que Dios nos confronta a veces, nos confronta de alguna manera de decir, ¿quieres servirme o quieres servir al mundo? Una de dos. Y una de dos, te quedas o te vas, ¿verdad? Sí. Y Dios nos confronta en cada aspecto de nuestras vidas, ¿verdad? En el aspecto sentimental, en el aspecto moral, ¿verdad? Sírveme a mí o haces las cosas solo. Entonces es algo que cada uno como cristiano nos confronta. Y es tan importante, ¿verdad? Esto. ¿Algún último comentario, Salih? Pues simplemente, pues rendirle todo a Dios, ¿verdad? Rendirle todo a Dios lo que escuchamos, lo que decimos, lo que cantamos, todo, rendirle a Dios. No podemos, que de nuestra boca salga agua dulce, agua salada, agua amarga, sino que simplemente decidirnos a quién servir, si vamos a servir a Dios o no lo vamos a servir a Dios. Como tú dices, llega un tiempo en que Dios nos marca nuestra vida y decidimos entregarle muchas cosas. Yo le he entregado a Dios la música, la verdad. Yo escuchaba mucho género secular que para algunos, inclusive cristianos y amigos y personas que yo platico con ellos acerca de este tema, siguen escuchando esa música. En mi caso, yo los escucho, mas sin embargo, yo digo, bueno, Señor, tal vez tú vas a hablar algún día su vida y lo vas a hacer entender. Sí. Pero yo, ¿sabes qué? Yo prefiero adorar a Dios, leer su palabra y decir, ¿sabes qué? Esto sí es bíblico, como tú le decías, este canto es bien bíblico, va a edificar a la iglesia. O sea, ya es otra cosa. ¿Por qué? Porque pues de nada me va a servir estar escuchando música secular. O sea, muchos dicen, no, es que te afina el oído como músico, no sé si tú lo has escuchado, de que no, es que aprendes mucho, y te empiezan a mencionar a muchos artistas así. Pero no, o sea, ¿qué tienes que aprenderle tú a alguien que su vida no refleja nada? O sea, que ame Dios. Entonces, es primero ver, o sea, ¿sabes que esta persona refleja a Cristo? Bueno, esa persona tiene una comunión con Dios. Y si esa persona tiene una comunión con Dios, va a estar bien alineado. O sea, va a saber qué es lo que a Dios le agrada y qué no le agrada a Dios. Entonces, eso es más que nada en persona. Yo le he rendido eso a Dios. O sea, la música, ¿sabes qué, Señor? Yo dejo todo eso. Porque no me ayuda, simplemente no me ayuda a salir adelante como lo hace tu palabra, o sea, como lo haces tú a través de todos los medios que ya sabemos. Yo creo a mí me pasó lo mismo. Yo escuchaba mucha música secular y también Dios me confrontó y en ese momento decidí también escuchar música cristiana. Entonces me confrontó y dejé. De hecho, sé que día escuché en el Super Bowl, música que escuchaba cuando estaba joven, ¿verdad? Entonces me acordé cuando estaba joven, obvio. Sí. Y esa música, porque esa música era la que escuchaba. Y realmente cómo cambió mi vida desde aquel entonces, ¿verdad? Entonces Dios cambió mi vida. Entonces como dices tú, es que voy a escuchar música secular para afinar el oído. Pues es como decir, no, es que yo soy pastor y voy a escuchar a un estandopero un estandopero famoso, mal hablado, grosero,
Pues para agarrarle chistes y meterlos a la iglesia. O sea, es lo mismo. Entonces, no, ¿verdad? Eso no va por ahí. Entonces, Dios quiere lo mejor. Y cuando Dios te quiere dar el don, estábamos escuchando un pastor, el don que se llama el doctor de la risa. Sí. Y le dicen, ¿verdad? Entonces, cuando Dios te quiere usar por ese don y tienes gracia, Dios te va a usar. Sin ver a quien seas. Si Dios te quiere usar tocando, Dios te va a usar. Cantando, Dios te va a usar. ¿Sí? Con el don que Dios te ha dado. Rendírselo, no a la música, sino a Él. ¿Sí? Para beneficio de la iglesia. Sí, decía que si Dios había usado un burro para hablarle a Balaam, dice, pues me puede usar a mí, dice, ya la armé, dice, usó un burro, literalmente un burro, pues me puede usar a mí. Ya sé. Entonces, es cierto. Sí, cierto. Entonces terminamos aquí con este tema. Dios diseñó la música para su adoración. Y ya diseñó la música y diseñó su palabra y diseñó la oración para su adoración. Entonces, espero que sea este podcast para beneficio de tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde y síguenos en nuestras redes sociales. Si me encuentran como Gamma WM RM7 ahí en Facebook, en Instagram, en YouTube. En Spotify también ahí estamos para que se suscriban, para que comenten, para que pongan un like, para que compartan, nos ayuden a compartir, para que lo que estamos haciendo llegue a más personas y sea de bendición para tu familia que no conoce a Dios, porque sea de bendición para tus amigos de la escuela, tus amigos que no han conocido a Dios, o que quieren estudiar la palabra de Dios. Entonces ya conocen mis redes sociales, les encargo que compartan, que comenten sus inquietudes y las redes sociales. Sally, tus redes sociales. Es mi nombre completo, Salatiel Eli Inostroza Arevalo. Ahí tengo la foto con un perrito. Ese es mi Facebook. Dios te bendiga, Dios te guarde y estés firme como soldado. Nos vemos pronto. Bye. Dios los bendiga.